Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 9, vamos a leer, y aquellos que pueden hacerlo los invito a ponerse de pie. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice así de esta manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual, debido a esto, también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y verso 9, que es la continuación del pensamiento del verso 5, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, nosotros reconocemos que necesitamos ahondar en nuestro corazón en el conocimiento de tu persona, para que nuestra adoración pueda crecer en entusiasmo, pueda crecer en pasión, pero también pueda crecer en la devoción de nuestros corazones al conocer y entender quién eres tú. Así que, Padre, pedimos tu gracia una vez más en esta mañana, que lo que hoy sembramos pueda ir tomando raíces, echando raíces en el corazón, para cambiar nuestros corazones y de esa manera cambiar nuestra manera de vivir y también nuestra manera de adorar como iglesia. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. La Casa de Gobierno de nuestro país, y ahí tienen las dos imágenes al comienzo, ¿sí? La Casa de Gobierno de nuestro país es llamada la Casa Rosada. Muy bien, porque es de color rosa. Una cosa lógica, ¿no? Llamamos la Casa Rosada. No le decimos siempre la Casa de Gobierno, aunque a veces se dice así en las noticias, pero más que nada le decimos la Casa Rosada. Y la Casa de Gobierno de los Estados Unidos es llamada y puse eso porque aparece en todas las películas. Creo que le hacen descuento por eso a los productores cuando ponen algo de la bandera de Estados Unidos o algún símbolo norteamericano. El Estado le hace descuentos a las producciones. Pero nosotros conocemos en verdad que se le dice así por el color. Es blanca. Entonces le dicen la Casa Blanca, ¿sí? Esos nombres que reciben estas dos casas de gobierno, que son de las más conocidas para nosotros, obviamente, es porque a primera vista es lo que la distingue. La Casa Rosada de Gobierno es lo que la distingue, es el rosado, y la Casa Blanca de Estados Unidos es lo que la distingue, es el color blanco. Es la distinción, ¿sí? La Iglesia de Dios, ¿sí? La casa del Señor, la Iglesia de Dios, que son los creyentes reunidos en una localidad, ¿sí? Que es la representación del cuerpo invisible de los creyentes del cuerpo de Cristo, ¿sí? La Iglesia universal. La iglesia local es llamada en la Escritura y en estos pasajes que acabamos de leer un templo santo, un sacerdocio santo, una nación santa. ¿Cuál es el distintivo? Santo, está ahí, ¿no? Muy bien, está acentuado por las dudas. Eso es lo que sobresale, ese es el distintivo de la casa de Dios o de la iglesia de Dios. Ese es su principal distintivo en realidad. En el día glorioso, ese día glorioso en que la iglesia, todos los creyentes de todas las épocas, de todas las edades, estaremos presentes en las llamadas bodas del Cordero. La iglesia en su totalidad estará en lo que Apocalipsis capítulo 19 llama esas bodas de Cordero, donde en realidad la iglesia será presentada en su totalidad ante el universo de seres celestiales, ¿sí? Nos presentará con sumo orgullo, el Señor presentará a su esposa, la iglesia.
Y dice Apocalipsis 19 que será presentada con un distintivo particular. Ese distintivo será un vestido nupcial de lino fino, limpio y resplandeciente, dice Apocalipsis 19. Y esa vestimenta es símbolo en realidad de la justicia de Cristo, de la santidad de Cristo, reflejada en las obras justas de los creyentes. Dice, el lino fino, limpio y resplandeciente es el símbolo de las obras justas de los creyentes, que no es otra cosa que la justicia de Cristo. La santidad, sin duda alguna, es el distintivo por excelencia de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, dice que el propósito final de la obra de la redención es santificar a la iglesia. Dice así el texto, Efesios 5, 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo cuando la amó? Dice el texto, se entregó a sí mismo por ella. Esa es la muestra de amor, la mayor muestra de amor que alguien puede tener por otra persona, es entregar su vida por la otra persona. Y eso fue lo que hizo Cristo por la iglesia. ¿Con qué propósito? ¿Por qué se entregó por ella? Bueno, el texto da el propósito. Dice, para santificarla, y lo tienen acentuado ahí, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que, bueno, a fin de que en aquel día glorioso presentársela a sí mismo, que una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está la gloria de la iglesia. La gloria de la iglesia está en su santidad, está en su santificación, está en esa característica que la distingue, además de todas las demás, la característica de la santidad distingue a la iglesia por sobre todo, ¿sí? Y eso es el propósito de la redención, santificar a su iglesia. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Este es el vestido con el que la iglesia debe caminar en este mundo, y es el vestido con el que caminará por toda la eternidad. Así que la santidad es el distintivo por excelencia de la iglesia de Dios. Entonces, si este es su principal distintivo, la santidad, también eso debe serlo, debe ser el distintivo de la iglesia en su adoración. En su adoración. O sea, ese distintivo de santidad debe verse en muchos aspectos de la iglesia de Dios, pero especialmente en su adoración. Por eso decimos que, además de que la adoración en la iglesia debe ser una adoración espiritual, que eso fue lo que vimos la semana pasada, también la adoración que agrada a Dios en la congregación debe ser una adoración santa. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Esa es la declaración principal del mensaje en esta mañana. La adoración que agrada a Dios debe ser una adoración santa. Así que vamos a explicar esta declaración en esta mañana contestando la pregunta, ¿qué implica una adoración santa? Bueno, hay cuatro principios, ¿sí?, que emanan o se desprenden del concepto de santidad en la Escritura, ¿sí? Y esos cuatro principios son los que nos van a ayudar a nosotros a entender en esta mañana cómo debe ser la adoración en la iglesia de Dios. Esos cuatro principios son aplicados al todo de la vida del creyente, pero nosotros lo vamos a enfocar en lo que es la adoración congregacional, porque eso estamos hablando nosotros en esta temática durante este mes, ¿sí? El primer principio que emana del concepto de santidad de la Escritura dice así, o mejor dicho, es el concepto de separación, ¿sí? Ese es el primer concepto que emana de la idea de santidad en la Escritura. La palabra santo, y emana de ahí porque la palabra santo significa en su raíz, en la etimología de la palabra, significa separado. La etimología tiene la idea de cortar una tela y separar un pedazo de esa tela, separarla de los demás. Esa es la idea de esa palabra santo. Por eso viene la idea de separación. Y por eso es que nosotros, cuando se dice que somos santos, somos separados, somos apartados. Esa es la idea de santidad, ¿sí? Somos separados para Dios en el preciso momento de haber sido salvados. Y eso se llama santificados. Todo aquel que ha sido salvado ha sido santificado ya. ¿Qué quiere decir? Ha sido apartado del resto del mundo para ser dedicado de manera exclusiva para Dios. Es lo que llamamos consagración. Todos los creyentes somos consagrados para Dios. Somos sacados en verdad y apartados del mundo para el servicio exclusivo de Dios. Eso es la santificación. Y por eso se nos llama santos, ¿sí? Hay una religión popular en nuestro país que tiene los santos
apilados en sus templos hechos de yeso o de otro material, y conmemorando a personas distinguidas a través de la historia de la cristiandad, ¿no? O de lo que ellos llaman cristiandad. Y bueno, uno entra y dice, ¿quiénes son los santos? Bueno, son esos que han hecho algún tipo de milagro. Pero en realidad la Escritura llama santo a todo aquel que ha sido salvado por la fe. Este pastor es santo, ¿sí? Y todos los que aquí son salvos son santos. Ese es el nombre que llevan. Dirá, no, pastor, usted se está mandando... No, eso es lo que soy en Cristo. Y eso es lo que es usted, si ha sido salvado por la fe. Usted es santo, recibe ese nombre. Pablo, cuando escribe las cartas a las iglesias, especialmente la de Corinto, dice a los santificados, llamados a ser santos, llamados santos. Ellos son santos, ¿sí? Así que esa es la condición en la que nosotros estamos por haber sido salvados por la fe en Cristo, ¿sí? Y somos apartados, por eso somos santos, ¿sí? Así que la responsabilidad del creyente es hacer visible en su vida práctica la realidad de lo que ya es en Cristo. ¿Por qué al creyente se le pide ser santo? Porque eso es lo que es en Cristo. Porque eso es lo que es en Cristo, por eso se le pide ser santo. No es que se le pide ser santo para ser un moralista en este mundo, no, porque eso es lo que es en Cristo. Y si eso es lo que es en Cristo, es lo que debe reflejar en su vida diaria. Esa es la realidad realmente de su salvación. Por eso es que se nos exige que vivamos en santidad. Se nos exige que vivamos como personas que han sido separadas del estilo de vida de este mundo para ser de uso exclusivo del Señor. Y eso no es para los pastores porque están dedicados a la obra de Dios, o los misioneros, o para aquellos que van a estudiar algún instituto bíblico. No, eso es para todos los creyentes. Todos ellos deben en verdad separarse de este mundo para poder dar evidencia realmente que son salvos por la fe en Cristo, ¿sí? La separación es una de las evidencias de verdadera santidad y es evidencia de que somos salvados. Así que si la adoración congregacional, queridos hermanos, ha de ser una adoración santa, lo será principalmente en su separación de este sistema mundial. Si la adoración ha de ser santa, lo será principalmente en su separación de este sistema mundial. La iglesia no se ayorna, ¿sí? Se usa esta palabra mucho, especialmente en las escuelas. Es una palabra que significa moldarse, sencillamente, ¿no? La iglesia no se amolda al mundo para hacerle agradable o para tratar de seducir al mundo, ¿sí? La iglesia sigue la norma de Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no se conforma a este presente siglo malo, sino que se transforma por medio de la renovación de su entendimiento para ajustarse a la voluntad de Dios. Queridos hermanos, si Satanás no logra destruir a la iglesia con persecución, Satanás intentará contaminar a la iglesia con la filosofía, la moda y el estilo de vida de este mundo, para que la iglesia deje de ser santa. Santa. Este intento de contaminar a la iglesia se conoce como, de Satanás, ¿no? Se conoce como la secularización del cristianismo. Esto ha comenzado en el siglo pasado y se ha hecho muy fuerte a fines del siglo pasado y ya en muchas iglesias se ha tomado como lo más natural el hecho de la secularización del cristianismo. ¿Qué es la secularización del cristianismo? Bueno, básicamente secularizar algo es transformar lo sagrado en algo común. Eso es secularizar algo. Que algo que para Dios es sagrado, bueno, se vuelva como algo común y corriente. Por ejemplo, vamos a usar algo que ya hemos hablado cuando tocamos Daniel capítulo 1. Cuando nosotros vimos de aquello que era sagrado fue llevado a Babilonia y aquel rey, en el capítulo 5, Belsasar, había profanado los utensilios del templo. ¿Qué era profanar? Hacer común aquello que es sagrado. Aquello que era para el servicio de Dios, vino este rey Belsasar y utilizó las copas para emborracharse, para hacer para otra cosa. Y eso era uso exclusivo del Señor. No se podía utilizar para ninguna otra cosa. Y eso es la secularización del cristianismo. Es tomar aquello que es sagrado y usarlo para cosas comunes y corrientes. Eso es la secularización del cristianismo. Y ese es el gran problema con la adoración en no pocos lugares. La adoración se ha vuelto secular. Aquello que es sagrado y exclusivo para Dios se empezó a usar para cualquier otra cosa menos para la gloria y la exaltación de Cristo. La secularización se basa en restarle importancia y valor a cosas que para Dios son sagradas. La frase clásica cuando esto se introduce en una iglesia es, ¿qué tiene de malo?
Cuando empiezo a escuchar eso, ¡pum!, se me enciende una lamparita, las antenitas del pastor se empiezan a encender cuando alguien empieza a decir, ¿qué tiene de malo? En relación especialmente con el tiempo de reunión y adoración, cuando estamos adorando al Señor, ¿no? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué sé yo? Tomar mate mientras estamos adorando. ¿Qué tiene? Y cuando empezamos con esas frases, ¿no? Porque estamos ahí acomodando la adoración a mi gusto personal sin entender lo que estamos haciendo en realidad en este momento. Y eso añádale cualquier otra cosa que se han instalado hoy en día, que ahora vamos a mencionar algunas, ¿no?, en este momento. Pero empieza de esa manera. La secularización ataca sutilmente, queridos hermanos, a la iglesia, o la adoración en la iglesia. La esencia de lo que somos en Cristo ataca la secularización. Somos santos, sagrados, especial tesoro, debido al alto precio que se pagó por nuestro rescate. Efesios 5:27 habla de una iglesia gloriosa, y la secularización procura eliminar ese calificativo de la iglesia, que deje de ser gloriosa, que se vuelva más común, más al alcance de la gente, más seductora para la gente de este mundo que no quiere nada sagrado. Entonces volvamos a la iglesia más seductora para el mundo y empecemos a ser menos santos, es la idea. Esa es la idea de la secularización de la iglesia. Utilizar la adoración como un medio de evangelismo, cuando la Biblia nunca plantea la adoración como un medio de evangelismo, y debemos tener mucho cuidado con eso. La secularización de la iglesia nunca llega de manera confrontativa. Es sutil y comienza por pequeños y tímidos cambios que solo serán percibidos por creyentes maduros, sensibles a las Escrituras, y dejamos de ser vigilantes, sí, por el bien de la iglesia, porque no vemos peligro. Cuando dejamos de ser sensibles a las Escrituras, lo que sucede es que empezamos a permitir esos pequeños cambios sutiles en la adoración santa, y cuando nos empezamos a acostumbrar a eso, perdemos la sensibilidad para darnos cuenta que algo no está bien en la adoración. La táctica justamente de la secularización consiste en ir acostumbrándonos de a poco. Cuando nos acostumbramos, perdemos la sensibilidad y lo incorrecto pasa de malo a no tan malo, y de ahí pasa a ser algo natural y sin distinción de moral. Así es como se filtra la secularización dentro de la iglesia. No viene de manera confrontativa, dice, acá llego yo, acá llego para hacer de esto sagrado algo vano y vulgar. No viene de esa manera. Son pequeños cambios que se van haciendo de a poquito, la gente en la iglesia se va acostumbrando, y de repente de la sombra se va, ya está, es común. Y después de lo común dice, no está mal, no está nada mal. Y así es como se va perdiendo la santidad en la iglesia. La iglesia se vuelve secular y pierde su esencia de ser algo sagrado cuando el púlpito deja de ser el centro en el culto de adoración. ¿Sí? Y cuando hablamos del púlpito es icónico, de manera icónica que estamos hablando. O sea, nos referimos a la predicación de la Escritura. Y eso ha ido de a poco. Los predicadores en un tiempo comenzaron a dejar la Biblia y empezar a hablar de psicología, porque era más atractivo, porque a la gente le gusta escuchar sobre sí misma. Sobre, cómo soy yo en mi carácter, cuál es mi temperamento, cómo me comporto yo, claro, y empieza a hablar de sí, para, sin darnos cuenta, estamos dejando de hablar de Dios, de quien realmente se trata el culto en la iglesia. Otras iglesias han sido un poco más abiertas en este sentido, más groseras en este sentido de dejar de hablar de Dios, y se han empezado a hablar de las necesidades de las personas. Dios te va a prosperar, Dios te va a dar trabajo, Dios te va a dar dinero, Dios te va a prosperar tu familia, y al final todo está en vos. Es un evangelio humanista, habla de la persona, pero no habla de Dios, de quien realmente se trata el culto de adoración. Y ahí también entra la secularización del cristianismo dentro de la iglesia. Y se deja justamente de hablar de lo que la Biblia habla en realidad, que es de Cristo, el evangelio y la gloria de Dios. Así que la secularización empieza por ese lado. También la secularización entra en la iglesia cuando la música apela a lo sensual y no a la edificación, ¿sí? Hay mucho de esto hoy en día. Hay gente que baila, la adoración con danza se llama hoy en día. Ya he visto varias de estas cosas por YouTube, están por todos lados. Ustedes saben que todo el baile en el mundo tiende a lo sensual. ¿Qué es sensual? Bueno, algo que apela a incentivar de manera exagerada todas nuestras emociones, ¿sí? Hacer que nosotros nos volvamos sensuales es motivar o cebar, podríamos decir nosotros, nuestras emociones en los momentos en que no deben funcionar.
que deben ser controladas. Bueno, el mundo tiene siempre a lo sensual y no tiene que ver específicamente con lo sexual solamente, aunque está involucrado eso, sino con todo lo que es nuestros sentidos. Y eso es justamente la idea de lo sensual. Dejar la razón de lado y apelar a lo emotivo. En algunos lados sí tiene que ver con lo sexual dentro de la iglesia. Toda vestimenta sexual, pero música sexual y todo lo demás. O sea, que apela realmente a la sensualidad sexual. Todo eso tiene que ver con eso. Pero también, queridos hermanos, tiene que ver con el hecho de mensajes que apelan a las emociones. Y en no pocas iglesias acá en realidad estaría, si fuésemos como esas iglesias, alguien tocando el piano o la música bajita mientras yo estoy hablando, y no en un tono tan eufórico o alto, sino un poco más de FM. Y entonces las emociones empiezan a... Y claro, en ese momento que las emociones están bajas, yo le puedo decir cualquier cosa y las personas le entregan su título de propiedad delante del púlpito. Eso es manipulación. No apela a la razón, sino apela a la emoción. Eso es ser sensual. Eso es ser sensual. Así que no solo tiene que ver con lo sexual, sino también con el hecho de manipular emocionalmente a las personas. Y por eso abrimos la Escritura, explicamos el texto, apelamos a la razón, para que realmente las personas que vienen a nuestra iglesia vean que realmente hay un argumento sólido para lo que estamos diciendo y estamos enseñando. Pero la secularización de la iglesia, que nuestro mundo es sensual, apela a la emoción y no a la razón. ¿O acaso no lo vemos nosotros? Yo soy una jirafa, me siento jirafa. Es irracional, pero apela al sentir, cómo te sentís vos. Y el sentir es irracional. Tremendo eso. Bueno, la iglesia se vuelve así cuando apela más a lo sensual y no a la edificación de la congregación. La iglesia se vuelve secular cuando la ropa no evidencia las 3 normas de piedad que vamos a mirarlo al final de este mensaje en cuanto a eso. Pudor, decoro y modestia. Y la iglesia se vuelve secular cuando pierde la actitud de respeto y de reverencia dentro del momento de la adoración. De eso vamos a mencionar también un poquito en los otros puntos. Pero debemos cuidarnos nosotros porque la iglesia es santa y debe mostrar ¿qué cosa? Separación del mundo. La gente debe entrar y debe encontrar algo muy diferente a lo que hay en este mundo, en su filosofía, en su estilo de vida y en su moda. En este lugar debe encontrar algo diferente. ¿Qué es lo diferente? Aquello que evidencia la santidad de Dios. No diferente por diferente nomás, sino aquello que es diferente porque este mundo no evidencia nada de esa santidad. Y eso es lo que se debe encontrar en nuestra iglesia cuando nosotros adoramos. ¿Sí? El segundo principio que emana justamente del concepto de santidad, aparte de separación, es el concepto de excelencia. ¿Sí? El concepto de excelencia. Nosotros solemos decir que la santidad es lo opuesto al pecado. Así conocemos nosotros la santidad, ¿sí? Esta es la manera más común de entender la santidad de Dios, en contraste con el pecado. Y no está mal, porque así en verdad también lo es. Pero hay un problema ahí, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que el concepto de santidad es más que lo opuesto al pecado. Es más que eso el concepto de santidad. ¿Por qué es más que eso? Bueno, porque Dios ha sido y por siempre será santo. ¿Incluso cuándo? Cuando el pecado no existía. Y entonces, ¿cómo nosotros comprendemos el concepto de santidad sin que el pecado exista? Aparte del pecado, ¿cómo explicamos la santidad fuera del pecado? Sin que sea contraste con el pecado. Bueno, la Biblia nos ayuda a nosotros en esto, ¿sí? ¿Cómo definimos la santidad fuera del pecado? Bueno, la santidad, queridos hermanos, es lo que hace de Dios un ser único. Un ser único. En teología, si ustedes quieren leer un libro de teología, esto que voy a mencionar ahora se conoce como la trascendencia de Dios. Así se conoce esta doctrina, la trascendencia de Dios. O sea, Dios está por encima de todo lo creado. O sea, es más grande que todo lo creado. Y no hay nada con lo que pueda ser comparado. Ese es el concepto de santidad. Solamente Dios es como es. No hay otro ser. Y eso lo hace santo, separado. Algo aparte de todo lo creado. Y ahí está la idea de santidad, de separación. Pero separación en el sentido de que Él trasciende a todo lo demás. O sea, no hay nada con lo que Él pueda ser comparado para decir, Dios es igual a... No, porque Él está por encima de todo lo creado. No hay nada con lo que pueda ser comparado. Isaías capítulo 40, versículo 12 al 26, que no lo voy a leer todo, solamente les puse un extracto aquí, después lo pueden leer porque el pasaje es
Todo el capítulo 42, Dios se dedica a enseñarle a Israel que Él es un Dios trascendente, que no hay nada con lo cual pueda ser comparado, porque Israel en ese momento empezó a hacer ídolos de madera, ídolos de hierro, para poder adorarlo como si fueran Dios. Y yo sé, ¿qué están haciendo? ¿Cómo me comparan con eso? Todo ese capítulo 42 para enseñar, ustedes están locos, ¿cómo van a hacer eso? No saben quién soy yo. Y dice ahí en ese capítulo así, Isaías 40, dice, midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con un palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. ¿Notamos lo que está haciendo el escritor? Está diciendo Dios, así en un hueco de su mano juntó todas las aguas del mundo. Está diciendo, así de grande es Dios. Está usando un lenguaje para nosotros, humanos, para que nosotros tengamos una dimensión de lo que a lo que la Biblia se está refiriendo con ese ser supremo. Está más allá de la creación. Con 3 dedos juntó todo el polvo de la tierra. Con 3 dedos. Dios no tiene manos, hermanos. Dios no tiene dedos, es espíritu, pero está usando un lenguaje humano para hacernos entender de qué dimensión es Dios. Interesante eso. Y dice que como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán en menos que nada, y que lo que no es. Y esta es la pregunta que está en ese pasaje. ¿A qué pues me haréis semejante? No hay nada que vos puedas hacer que pueda ser semejante a cómo es Dios. Tremendo eso. Y el verso 26 de ese capítulo 40 me encanta. Dice así, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él, Dios, saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Cuál es el ejército de Dios? En el Antiguo Testamento, la palabra ejército se refería, en cuanto al ejército de los cielos, a los astros, a todo el universo, a los astros que son, no hay manera de poder saber cuántos son, de la cantidad enorme que hay en nuestro sistema solar solamente, perdón, en nuestra Vía Láctea, simplemente hay una cantidad de estrellas que no se pueden contar. Y sistemas de galaxias hay en el universo también una cantidad innumerable. Así que la cantidad de astros que hay es del tamaño de Dios, podemos decir. No se puede, es infinito, no se puede contar. Pero ¿qué dice el pasaje aquí, Salmo? ¿Qué dice el pasaje de Isaías? Él saca y cuenta su ejército, y a todas llamas por nombre. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Él controla el universo con sus millares y millares y millares de astros, como un pastor cuida de sus ovejas, y a todas las llamas por nombre. Con esa simpleza, Dios controla el universo, algo que nosotros escapa a nuestro entendimiento, pero Dios controla el universo como un pastor saca sus ovejitas al campo y les da de comer para que puedan pastar. Así Dios es el pastor del universo y a todos los astros los tiene controlados, los llama por nombre y le obedecen. Esa es la idea de esa expresión. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, que los astros y el universo no es más que una manada de ovejas para su poder y su entendimiento. De ese ser estamos hablando, dice aquí Isaías. ¿A qué pues le haréis semejante? ¿De quién estamos hablando? La palabra que se utiliza, queridos hermanos, en la Biblia para referirse a la trascendencia de Dios es la palabra sublime. Esa es la palabra que se utiliza en la Biblia para hablar de la trascendencia de Dios, la palabra sublime, que se relaciona directamente con su santidad. O sea, lo que hace sublime a Dios es su santidad. Esa es la idea de esa expresión. Isaías 57, versículo 15 dice así, el texto lo tienen aquí. Así dijo el alto y sublime. Noten que la trascendencia, para referirse a ellos, se utiliza la palabra sublime. El alto, el que no tiene comparación, el sublime, ¿sí? El que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. El hecho de que Dios es sublime está haciendo alusión a su santidad. Dice, yo habito la altura y la santidad. Isaías 6.1 es un pasaje que muchos de ustedes deben conocer si han leído la Escritura, ¿verdad? En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Y cómo lo vio Isaías? Sentado en un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. ¿Se acuerda cómo sigue el pasaje? Entró ahí y vio unos serafines que daban voces
uno al otro diciendo, Santo, Santo, Santo. Interesante. El trono alto y sublime, y los serafines no tienen otra cosa que decir Santo, Santo, Santo. Esa es la relación que hay entre la grandeza o la trascendencia de Dios. Está directamente relacionada con su santidad. Ante semejante grandeza, los serafines no tenían otra expresión más que el triple Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Y interesante cómo termina ese texto, pues dice, toda la tierra está llena de su gloria, porque la gloria de Dios en manera absoluta y completa está expresada en su santidad. La santidad expresa la gloria de Dios de manera plena. Nosotros usamos la palabra sublime para referirnos a algo que ha alcanzado un nivel de excelencia muy alto, ¿verdad? ¡Wow! Este pianista sublime lo que tocó. ¿Lo ha usado o lo uso yo solamente? No, lo ha usado seguramente. ¡Wow! Esta obra de teatro sublime fue. Ustedes estuvo bárbaro capaz, pero la palabra sublime la utilizamos en nuestro lenguaje justamente para eso, para decir esto es de otro nivel, esto es de otro nivel. ¡Wow! Este jugador sublime lo que hizo, el golazo que es sublime, como de otro nivel, de otro planeta decimos nosotros. Bueno, esa es la idea de la palabra sublime, ¿sí? Estamos hablando nosotros justamente de alcanzar un nivel de excelencia muy alto, ¿sí? Así es la santidad de Dios, es la excelencia de su ser. Eso es la santidad de Dios cuando queremos nosotros describirla o conceptuarla aparte del pecado. Es la excelencia de su ser. Eso es la santidad, ¿sí? O sea, es la grandeza de sus perfecciones. Eso es la santidad en su sentido, en su esencia, podemos decirlo nosotros, ¿sí? Y voy a explicarlo de esta manera. Todo en Dios está en el punto de su máxima expresión. Eso es excelencia. Eso es ser sublime. Todo en Dios está en su máxima expresión. O sea que estamos hablando de perfección en un sentido literal, ¿sí? Eso es el hecho de que es sublime, que es santo, que realmente es excelente, ¿sí? Es la justicia absoluta, es la bondad absoluta, es el amor absoluto, es la misericordia absoluta, es la verdad absoluta. Todo en Dios está en su punto máximo. O sea, no hay algo más allá de eso. Llegó al punto máximo. Y no es que Dios llegó, siempre fue así, pero utiliza un vocabulario humano, ¿sí? O sea, no se puede ser más justo, más bondadoso, más misericordioso, más amoroso, más fiel que lo que Dios es, porque Él lo es en su máxima expresión todo eso. Entonces no hay más nada ahí. Por eso Dios trasciende a la creación, porque Él es todo eso en su máxima expresión. Llega al tope, podemos decir nosotros. No hay más nada después de eso. Dios lo ha llenado todo. No hay nada por eso por encima de Dios. No hay nada por sobre Dios. Y me encanta esta mujer. Cada vez que leo su oración en 1 Samuel capítulo 2, la mamá del profeta Samuel. Qué teología que tenía esa mujer. La aprecio y la disfruto en verdad en cómo ella oraba, ¿no? Muy diferente a veces a las oraciones que solemos escuchar muy a menudo en nuestro círculo cristiano, pero noten cómo oraba esta mujer en su oración cuando realmente Dios ya había concedido su deseo. Y noten lo que dice ahí, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y Ana, esta mujer, cientos de años antes de Cristo, ella ya hablaba de la trascendencia de Dios, de esta teología, de esta doctrina. Dice, no hay santo como Él, no hay ninguno fuera de ti, tú eres único, tú trasciendes. Y cuando habla de la trascendencia de Dios, lo liga de una manera directa con la santidad. No hay santo como Jehová, no hay ninguno fuera de ti. Así que la perfección de sus atributos es la manifestación de su santidad. Esa es la idea de santidad al margen del pecado. Es la perfección de sus atributos. Queridos hermanos, en el culto congregacional, la santidad es expresada en la búsqueda de la excelencia moral y ceremonial. Las dos cosas. La santidad, bajo este concepto, en el culto congregacional, es expresada en la búsqueda de la excelencia moral y ceremonial. ¿Sí? ¿A qué llamamos excelencia moral? Bueno, la excelencia moral es la búsqueda de un carácter semejante al de Cristo. ¿Sí? Eso es la excelencia moral.
Buscamos nosotros manifestar en nuestra forma de ser el carácter de Cristo, su bondad, su misericordia, su amor, su justicia, su ira santa. Todo eso buscamos manifestar y eso es la excelencia moral de Dios, ¿sí? Pero también la santidad implica la búsqueda de la excelencia en todo aspecto externo de mi persona. Queridos hermanos, si comer y beber deben ser hechos para la gloria de Dios, ¿cuánto más no debe serlo la adoración congregacional? Y digo esto porque hay personas, no, porque a Dios le interesa lo del corazón, lo de acá adentro. No importa cómo estoy externamente. Perdón, si comer y beber, queridos hermanos, debe ser hecho para la gloria de Dios, algo tan básico de la vida, comer y beber, como lo demás, y especialmente la adoración, no debe preocuparnos cómo se ve externamente. Externamente debe verse la santidad que hay dentro de nuestros corazones. Y por eso que parte de esa santidad que debemos buscar nosotros en la adoración debe ser en el sentido de buscar la excelencia, ¿sí? La excelencia en todas las cosas que hacemos. Por eso un culto santo es aquel en el que no solo traemos nuestro corazón rendido a los pies de Cristo, sino también es uno donde buscamos hacer todo de la mejor manera posible. Nos alejamos de la mediocridad y de la dejadez. No debemos confundir, queridos hermanos, sencillez con ser descuidados y poco esmerados. No, yo soy sencillo, por eso me vengo así con la ropa sin planchar. No es ser sencillo eso, es ser perezoso. ¿Cuánto te toma planchar la ropa? Entonces, no confundamos sencillez con ser dejados, poco esmerados y poco diligentes. Y en verdad la excelencia, la santidad, se nota en eso también, porque eso lo vemos en Dios, lo vemos en la excelencia de su ser, y eso debe verse en la manera en que nosotros venimos a adorar a Dios. Y la manera en que hacemos las cosas, lo mejor que nosotros podemos hacerlo, no así nomás, no, improvisando. Por eso, gracias a Dios que tenemos un grupo de músicos, cuando viene está una hora antes aquí, para poder practicar las canciones, para poder tratar de hacerlo lo mejor que podemos hacerlo de acuerdo a las capacidades que Dios nos ha dado. Por eso el pastor se prepara una semana antes para el mensaje, y no el sábado a la noche, aunque ha habido ocasiones particulares en que realmente ha pasado por distintas razones. Pero no es la regla. La regla es poder prepararse de la mejor manera posible para poder presentar al Señor un sermón que lo adore y que haga eco realmente de su santidad y su excelencia con algo preparado, con algo ya trabajado, con algo que realmente glorifique su santidad. Esa es la idea de todo esto, queridos hermanos, de todo lo que hacemos nosotros en la adoración. Lo mejor posible. Por eso no hay que dejar para último momento nuestra preparación para el culto de adoración. No hay que participar del culto a las apuradas, sino tomando tiempo para prepararnos para adorar al Señor de la manera apropiada. Y no como una cosa más que, entre todas las demás, y ya llego. ¿Y por qué no prepararnos antes para hacerlo con la mejor actitud posible para poder llegar a la adoración de una manera que realmente refleje la excelencia de Dios? Y por eso es que hay que dormir antes, el sábado a la noche, y no quedarse hasta las 2 o 3 de la mañana con otras cosas, a menos que sea una urgencia, una situación de fuerza mayor, de no quedarse hasta tarde, para poder participar del culto despiertos, honrando al Señor de la mejor manera posible. Todo eso implica la santidad de Dios, está implícito en todo eso. A la gente le gusta hablar de una santidad completamente impráctica, allá en las nubes, o lo que yo siento, pero se tiene que ver realmente todo eso en la manera en que nosotros adoramos. Buscamos hacer todo con la mejor actitud posible, el gozo, la diligencia, el esmero, el respeto, el buen semblante. ¿Acaso no dice el Salmo 100? Adorad a Jehová con alegría, la mejor manera, lo mejor para el Señor. Claro que hay veces que venimos por una situación familiar difícil y no es tan fácil expresar un semblante alegre, y eso también lo entendemos. Pero fuera de esas situaciones excepcionales, nuestra actitud debe ser preparada para poder mostrar la excelencia de nuestro Creador y de nuestro Salvador. Son todas actitudes que manifiestan la santidad de Dios en la liturgia. ¿Qué es esto la liturgia? La manera en que participamos del culto. El tercer principio, sí, que emana del concepto de la santidad,
es el concepto de belleza. Nosotros hablamos de santidad y es opuesto al pecado, pero hay mucho más. Y el tercer principio que hay en la santidad es belleza. Eso es lo que hay en la santidad, o así se ve la santidad. Bello es aquello que despierta en nosotros un sentimiento de sano deleite y placer, ¿verdad? Nosotros vemos algo lindo y nos pasó cuando nos enamoramos, ¿verdad? Vimos por primera vez a quien fue nuestra esposa, ¿no? ¿Quién es nuestra esposa? Su belleza, ¿verdad? Supongo que le pasó lo mismo a las mujeres con sus esposos, ¿verdad? Pero eso es bello, despierta a nosotros. Un bello cuadro, ¿no? Despierta un sentimiento de sano placer y deleite. Y por una cuestión lógica, lo perfecto conlleva belleza. Si no, no sería perfecto. ¿Qué es lo que nos afea a nosotros? Las imperfecciones, las faltas de simetría en nuestra fisonomía, por ejemplo. Si hubiese sido un poquito más, ya era más simétrico y mejoraría un poquito la cosa. Pero son nuestras imperfecciones las que nos afean. Escuché una vez a un pastor y no tiene ningún verso bíblico, es una especulación nomás. Pero un pastor entendido en lo que estaba hablando, pero no quiere decir que es la Biblia el pastor pero él decía que en el cielo esas imperfecciones que nos afean van a ser eliminadas y aunque nos vamos a poder reconocer, van a saber que soy Gustavo, pero sin esas imperfecciones que nos terminan afeando un poquito, ¿verdad? Y quizá esa es la razón por la cual los discípulos no conocían al Señor resucitado, porque su apariencia ya no tenía las imperfecciones del Cristo humano. Porque dice Isaías, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Físicamente tenía las imperfecciones de la fisonomía, ahí está, iba a decir una palabra que no sé si está en el diccionario, pero de su fisonomía, que es la que tiene todo ser humano. Pero cuando vieron al Cristo glorificado, no le conocían. ¿Qué pasó? Había un cambio. Y era el Cristo con cuerpo glorificado. Bueno, usted puede disentir con esto y no me voy a pelear. Pero es interesante que en el Salmo 45 se lo llama a Cristo el más hermoso de los hijos de los hombres. Interesante, ¿no? Pero Isaías dice, no veremos en él atractivo. ¿Qué pasó acá? Bueno, uno habla del Cristo en gloria y otro del Cristo humano. Bueno, todo esto para explicar esta expresión, lo perfecto conlleva belleza, ¿verdad? ¿O acaso no está mirando un cuadro y dice, ay, pero acá, si esto, o alguien cuando va a poner algo, colgar un marco en la pared, y así, ¿no? Medio milímetro inclinado. No falta que venga alguien y te diga, está chueco. Y vos decís, no, pero está lindo. Sí, pero está chueco. Y, ahí está. Ahora sí. Lo perfecto conlleva la idea de belleza, ¿sí? Y por eso es que, en verdad, el hecho de la perfección de Dios, de ahí emana el concepto de belleza, ¿sí? La perfección de Dios establece el estándar de belleza. Escuchen lo que David dijo en el Salmo 27:4. Una cosa he demandado, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Qué lindo. David podía ver eso. ¿Y dónde está la hermosura de Jehová? Bueno, Salmo 110:3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Salmo 29:2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 96:9, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Cuando se habla de santidad, se habla de hermosura en la Escritura. ¿Y por qué se habla de hermosura? Porque es lo perfecto. Y lo perfecto conlleva y emana de ahí el concepto de hermosura y de belleza. Así que, queridos hermanos, hay una belleza moral implícita en el carácter de Cristo, pero también hay una belleza exterior que emana, una belleza estética, que emana justamente de la belleza moral.
De la belleza moral emana el concepto de belleza estética también, ¿sí? Y esto está comprobado en la Escritura, queridos hermanos. Vemos belleza estética en cada construcción dedicada a la adoración a Dios, hechas de materiales bellos y con diseños muy elaborados, cuidando los detalles. ¿Por qué Dios mandó a buscar los mejores materiales y no lo que tenían a mano por ahí, cualquier cosa, sino los mejores materiales para construir el tabernáculo y los mejores materiales para construir el templo? Porque eso reflejaba la belleza de la santidad de Dios, la excelencia, la perfección de su ser. Por eso se buscaron los mejores materiales. Y cuando ustedes ven el tesoro de David acumulado durante a lo largo de su vida para el templo que iba a construir su hijo, él dijo: acá está mi tesoro personal. Y ustedes ven ahí, tienen cantidad inimaginable de oro, de plata, de piedras preciosas, lo mejor. Salomón, para poder construir el templo, mandó a buscar madera, de la mejor madera, con naves a través del mar, porque no le vamos a poner madera de pino acá, que es la más blandita y que se pudre enseguida. No, acá tiene que ser la mejor madera. Para reflejar ¿qué cosa? Opulencia, no, la belleza de su santidad. Ahí está reflejado eso, ahí tiene sentido todo eso, queridos hermanos, ¿sí? Vemos belleza estética en cada una de esas construcciones, ¿sí? Bellos y con diseños muy elaborados, cuidando los detalles. Vemos belleza estética en la creación de Dios. ¿O acaso no se admira usted cuando sale y empieza a ver, sale de todo este mundo de cemento y empieza a ver la creación de Dios? ¿No le parece bello, acaso? Nuestro Dios ha dejado esas pinceladas de su santidad impresas en la creación. Cuando esa luna se aparece por allí, esa luna llena se aparece, o luna nueva, grandota, y decimos, qué bello. Y usted larga un suspiro, porque es la respuesta emotiva ante lo bello. Y Dios ha dejado una pincelada de su santidad expresada allí. El templo de Salomón tenía tal belleza que la reina de Sabá quedó impactada. Dice que al ver la sabiduría de Salomón, pero ¿dónde la vio la sabiduría de Salomón? En el vestido que tenían sus sirvientes, en la comida que se servía en la mesa, en toda la organización que había, en todo eso vio la sabiduría de Salomón. Vio qué sabio era ese hombre en todo lo que se veía. Y esta mujer dice, de lo que me contaron de vos, no, se quedaron re cortos con lo que me contaron de vos. Tu gloria excede a todo lo que yo escuché de vos. Quedó asombradísima. Y ustedes saben que Salomón era expresión de Cristo en gloria, ¿verdad? Si echamos un vistazo al campamento de Israel, que ahí tienen una figura, un gráfico, ¿sí? Se ve más o menos, medio que está opaco, perdón. Pero si echamos un vistazo al campamento de Israel en el desierto, lo que vemos es orden. Ustedes decían, 2 millones de personas salieron de Egipto. 2 millones de personas salieron de Egipto. Familias, con sus hijos, con sus bebés, ancianos, 2 millones de personas. Todos viviendo en carpa, ¿sí? En tiendas. Y 2 millones de personas que tuvieron que estar 2 años, primero detenidos ante el monte Sinaí, y después 40 años transitando en el desierto. Y lo primero que Dios hace durante esos 2 años en el desierto, al pie del monte Sinaí, no solo Dios les dijo que construyeran el tabernáculo, sino también les dio indicaciones cómo acomodarse en torno al tabernáculo de adoración. Y había 3 tribus específicamente ubicadas señalando cada punto cardinal, ¿sí? La puerta del tabernáculo daba a la salida del sol. Y ahí estaba la tribu de Judá para ese lado, entre las 3 que estaban. Había orden, porque eso también emana del concepto justamente de la santidad, ¿sí? Porque vamos a decirlo así, si usted habla de algo bello, habla también de algo con orden. Imagine en su mente, iba a poner una foto pero no hace falta porque todos podemos hacer ese juego mental en nuestra cabeza. Imagine su pieza donde usted duerme, así, rápidamente. Imagínela impecable, todo tendidito, la cama que si usted tira una bolillita, pum, rebota de tan tensa que está, bien acomodada, limpita, todo brilla. Imagínela en este momento toda desordenada, todo tirado. ¿A cuál le pondría bello y a cuál le pondría feo? Ya está, ¿no? Y a la que está limpita, linda, ordenada y todo lo demás. Porque junto con el concepto de bello está el concepto de orden. Lo desordenado es feo, lo ordenado es lindo, es bello.
y transmite una sensación de calidez. Cuando usted está en un lugar que está todo desordenado, apretado, y usted se siente como medio irritado, ¿no? Especialmente los que son más quisquillosos con esto, me siento mal, pero cuando está todo ordenado, es la sensación de lo bello y está relacionado con el concepto de orden, ¿sí? Si leemos las ordenanzas acerca de la purificación y el estilo de vida que debían llevar en el peregrinaje de Israel los judíos durante el tiempo del desierto, nosotros vamos a ver un cuidado por la higiene y por la limpieza, ¿sí? Todas las cuestiones higiénicas estaban cuidadas en la ley, para que en realidad tampoco tengan problemas con la higiene durante el tiempo que peregrinaron en el desierto. Y si consideramos la vestimenta de los sacerdotes, vemos belleza, prolijidad y mucho diseño, cada cosa expresando la santidad de Dios. Así que, wow, acá llegamos a la aplicación de esto, ¿sí? Dentro del concepto de belleza santa están incluidas estas tres cosas: buen gusto, limpieza y orden. Eso también tiene que ver con la santidad de Dios. ¿O acaso cuando Isaías escribe que vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, ¿qué dice? Sus faldas llenaban el templo. Tremendo. Lo estético también reflejaba la santidad de Dios, y no es el único pasaje, y no quise ahondar en esto ahora, pero no es el único pasaje donde lo estético también está relacionado con la santidad de Dios, queridos hermanos. Y estas son las cualidades que debe reflejar la adoración. Por eso no estamos ordenando los bancos a último momento en la iglesia. Y tampoco usted va a ver gente limpiando, a menos que sea excepcionalmente, gente limpiando a los 10 minutos de empezar la reunión, porque todo eso lo preparamos de antemano, para llegar al momento de la reunión dentro de nuestras posibilidades de la mejor manera, atendiendo al buen gusto, atendiendo a la limpieza y atendiendo al orden, porque todo eso también hace la adoración. Y eso debemos tenerlo en cuenta nosotros en la manera en que nos presentamos delante del Señor, con lo que tenemos, con lo que tengamos, pero de la mejor manera presentada para el Señor, ¿sí? Con lo que tengamos, de la mejor manera presentada para el Señor, ¿sí? Cuidamos de tener belleza moral, cultivando el carácter de Cristo, pero también cuidamos de cultivar belleza estética como una manifestación también de la santidad de Dios. Y el cuarto y último principio que emana del concepto de la santidad es el pudor. Es el pudor. Perdón. Y hago un alto en este punto, porque voy a entrar en un tema delicado aquí. Y espero comunicarlo de la mejor manera posible. El término pudor, que se usa en la Biblia, el término se puede traducir o se refiere a vergüenza, sentir vergüenza, ¿sí? Y esa vergüenza que indica el pudor es la consecuencia natural del temor reverente. Si tengo temor reverente a Dios, experimentaré vergüenza, una vergüenza ante la santidad de Dios, una vergüenza personal ante la santidad de Dios. Y el texto donde aparece esto relacionado con la santidad es un texto que hoy en día podría ser un texto conflictivo. Dice el texto así, 1 de Timoteo 2, 9 al 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Por qué digo en adoración? Porque en ese capítulo se comienza a hablar de cómo los hombres y cómo las mujeres deben presentarse en un culto en la iglesia. A los hombres le dice sin ira ni contienda, que levanten manos santas sin una actitud irascible, sin esa actitud del machista. Esa es la idea del texto allí. Y por eso dice el texto, comienza, asimismo las mujeres, acá le damos una indicación a las mujeres cómo participar del culto, y entonces son diferentes las indicaciones para las mujeres, haciendo un hincapié el apóstol Pablo de los problemas de los hombres para participar de las reuniones y los problemas que las mujeres tienen para participar de las reuniones por la tendencia que hay en el mundo. Queridos hermanos, esta es la regla de oro de la vestimenta de las mujeres que profesan piedad. Y en verdad se aplica a los hombres también, pero hay un acento sobre las mujeres en la participación de los cultos.
Hay un mandamiento positivo en el texto. ¿Han notado eso? Que se atavíen, que se vistan sería la idea, siguiendo las normas de decoro, pudor y modestia. ¿Sí? Lo que use tiene que tener estas tres normas: decoro, pudor y modestia. Y noten que hay un mandamiento negativo en el texto. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con, y ahí empieza a hablar del carácter de la mujer, que debe sobresalir por sobre su vestimenta ostentosa, ¿no? Vamos a hablar de esas dos cosas ahora. El pudor, queridos hermanos, está entrelazado en este texto con otras dos características. El decoro se habla allí, o se podría referir, mejor dicho, se refiere a algo bien arreglado. La palabra que se utiliza en griego ahí es la palabra cosmos. ¿Qué es el cosmos? El universo, ¿sí? Y de ahí viene la palabra cosmético. Muy bien. ¿Sabía eso? Cosmético viene de cosmos. ¿Y por qué viene de cosmos? Porque cuando usted ve el cosmos, ¿qué inspira? Lindo. Es lindo. Aunque no siempre el cosmético es utilizado tan bien como para que quede lindo, pero en realidad es la idea de eso el cosmético, que la persona quede más vistosa, que pueda esas imperfecciones ser tapadas, ¿verdad? Y antes hablábamos de las mujeres nomás, pero por ahí hay hombres que usan la máscara y todo lo demás, como para... Hoy más fácil igual es con los filtros del celular, ¿no? Hay algunos que se pasan un poquito con los filtros, pero está el filtro del celular como para sacar las imperfecciones. Pero esa es la idea de decoro, bien arreglado. Así que la santidad está relacionada en la ropa, con una ropa bien arreglada, decorosa, prolija. No está mal, está muy bien. Y está bien, mujeres, que ustedes busquen verse lindas. Esa sería la expresión más popular, ¿verdad? Está bien que busquen verse lindas, porque eso también tiene que ver con esta actitud de piedad, ¿sí? La palabra modestia significa sensatez. Habla de una mente sensata, esa palabra en el original. Y tiene que ver con el hecho de que cuando usted se viste, no le van a decir... había un programa que es No te lo pongas, que se veía por internet o por canal de... Ahora no sé si está este programa, pero eran dos personas entendidas en la estética y en la vestimenta, y algunos amigos que no sabían cómo decirle a alguien mejorar tu vestimenta, le mandaban a estos del programa sin avisarle. Y lo cazaban por ahí por algún lado para enseñarle cómo vestirse de acuerdo para que quede realmente de una manera presentable. Y el programa se llamaba No te lo pongas. Tremendo, ¿no? Pero es interesante eso. Es interesante eso. Porque cuando alguien se viste de una manera que los demás no le queda bien, falta sensatez. Falta sensatez. Esa es la palabra aquí. Y esto tiene que ver con muchas cosas, con la cuestión de vestirse de acuerdo a su edad, ¿sí? No tratar de parecer de 15 cuando ya tiene 50, bueno, cosas así como esas que nosotros podemos ver hoy, bueno, adecuado al lugar, bueno, no estás aquí en una playa, estás en una congregación, con esta ropa yo no me voy a la playa, sería insensato ir a la playa con esta ropa. Si me ven a mí en la playa con esta ropa, van a decir, qué ridículo, es la palabra que me van a decir, ¿verdad? O ir a jugar al fútbol con esta ropa. ¿Qué pasó, pastor? No, yo soy santo, ¿juego al fútbol con esta ropa? No. Sería insensato, sería ridículo eso. Esa es la idea de esa palabra modestia, acorde al lugar donde uno está, ¿sí? Yo no ando todos los días en mi casa con esta ropa. Mi esposa me mataría porque si no, esta ropa para lavarla toda... No, tengo mi choma, tengo mi remera, tengo mi jogging, ando con esa ropa. Donde también busco estas tres cosas, pudor, decoro y modestia, ¿verdad, no? De pudor, decoro y modestia busco, en todo momento. Pero en la adoración debemos buscar eso. Y la palabra pudor, en la que queremos hacer un acento, es vergüenza de mostrar su cuerpo. Y escuche este acento. No vergüenza de su cuerpo, sino vergüenza de mostrarlo, que es muy diferente. Hay personas con baja autoestima, se suele decir hoy, que tienen vergüenza de su cuerpo. Pero no está hablando de eso el texto, sino vergüenza de mostrarlo a los demás. ¿Sí? A su cuerpo. Esa es la palabra pudor aquí en la Escritura. Hay una vergüenza santa, queridos hermanos, la que nace del temor reverente a Dios. Y es la que sintieron Adán y Eva en la presencia de Dios y trataron de qué hacer apenas vieron a Dios, cubrirse. Cubrirse. Interesante, ¿no? Y después trataron de cubrirse con hojas de higuera, que
tenían una habilidad enorme para poder con hojas de higuera hacerse ropa. Tremendo. ¿Cuánto tardaron en hacerlo? No sé, pero se hicieron ropas con hojas de higuera. Pero después Dios cubrió la desnudez que ellos tenían para que estén en su presencia de manera adecuada. Los estudiosos, no yo, pero los estudiosos en el hebreo, digo porque no sé hebreo, pero hablan de que esa ropa que Dios le hizo a Adán y a Eva es una ropa que llega hasta la rodilla. Y aunque eso no es una norma establecida, sí sirve como referencia, especialmente para las mujeres, para tener en cuenta hasta qué punto debe llegar la pollera, ¿no? Interesante eso. Y sirve para los hombres también, para estar en cualquier lugar, que un bermudas está bien, pero una zunga no. ¿Sí? No sé si se usa todavía. La tendencia del mundo, queridos hermanos, es mostrar, insinuar y seducir con la ropa. Toda la ropa está hecha para eso, ¿verdad? Especialmente la de la mujer. La Biblia enseña que la mujer debe cubrir y evitar atraer la atención hacia su cuerpo. Por eso habla de no peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora, ¿quiere decir que usted no puede tener un vestido mayor a tal precio? Bueno, no significa eso, sino que no use su ropa para atraer la atención hacia sí. Puede comprarse un vestido, si va a un casamiento y dice, wow, es una ocasión especial, cómpreselo. ¿Y quiere decir que no puede ir a la peluquería? Vaya, porque mi esposa es peluquera, pero vaya, puede ir. Pero habla de un peinado que no atraiga la atención sobre uno. Más debería atraer atención el carácter piadoso de la mujer, ¿sí? Un buen criterio para vestirse es descartar de su vestuario todo lo mini. Es fácil eso, ¿verdad? Mini short, mini falda, hay otro mini, por ahí puede ser. Los top, no sé si mini top, que se ve el ombligo. Y más allá de lo jocoso que pueda parecer estos consejos, todos sabemos lo serio que es para cuando un creyente se presenta así en la adoración. En algunos casos, los hombres han pecado, en realidad, de tratar de ir al culto de bermudas y chancletas. Está bien eso para la playa y para la pileta, pero no está en la pileta ni en la playa aquí. Está adorando a un Dios santo. Y eso hay que tener cuidado, queridos hermanos. Tienen que tener mucho cuidado. Padres, enseñen a sus hijos a vestirse para la adoración. Enseñen a sus hijos a adoptar costumbres sanas en la adoración. ¿Y por qué hago este acento? Porque hay varios papás con hijos chiquitos aquí. ¿Y sabe cuál es uno de los grandes conflictos que van a tener cuando sus hijos lleguen a la adolescencia? La ropa. Van a tener esa gran batalla con sus hijos. Pero si usted acostumbra a sus hijos, y especialmente a su hija, a vestirse de determinada manera para la adoración, va a ser menos conflictivo esa transición entre la adolescencia y la madurez, porque es en la adolescencia donde quieren adoptar todas las costumbres del mundo. Entonces va a tener menos conflictos con eso. Enséñele, claro, una pequeñita de 2, 3 años no está entendiendo ni tampoco vemos de esa manera sexual a esa pequeñita, ni ella está entendiendo eso, pero sí le está creando una costumbre. En la iglesia es con tal ropa que vamos. En un tiempo se hablaba de la ropa del domingo. Y es porque había una ropa para ir a la iglesia. ¿Sí? Interesante esto. Todas estas expresiones de la santidad en la adoración tienen mucho sentido, no tienen mucho sentido, queridos hermanos, si no hay un corazón santificado. Yo quiero hacer este acento para que nadie se confunda aquí. Nada de esto tiene sentido si primero no hay un corazón santificado. Y escuche esto que dijo el pastor John Piper acerca de esto, que alguien le preguntó acerca de la ropa para ir a la iglesia, y él respondió de esta manera. Dice, le digo, lo cito a él, le digo esto a cualquier mujer u hombre que se viste inapropiadamente. Hasta que Dios no se convierta en tu tesoro, hasta que tu propio pecado no se convierta en aquello que más odias, hasta que la palabra de Dios no sea tu total y suprema, tu autoridad suprema, que sientas y consideres más preciosa que el oro y más dulce que la miel, hasta que el evangelio de la muerte de Cristo en tu lugar no sea la noticia más preciada del mundo para ti,
hasta que no hayas aprendido a negarte a tus placeres a corto plazo por el bien y un gozo santo a largo plazo, hasta que no hayas crecido para amar al Espíritu Santo si anhelas sus frutos más que la adoración del hombre, hasta que no encuentres todo como pérdida en comparación con el valor supremo de conocer a Cristo, tu actitud hacia tu vestimenta y tu apariencia será controlada por fuerzas que no honran a Cristo. ¿Qué quiere decir, en resumen, este pastor? Primero tiene que haber un cambio interior para que después los de afuera tengan sentido y no sea una mera religiosidad. Mera religiosidad. Necesitamos un cambio interior para que nuestro exterior cambie. Las normas de pudor, decoro y modestia parecerán imposiciones anticuadas si no tienes a Cristo en tu vida. Queridos hermanos, no estamos enseñando esto para los incrédulos, sino para los creyentes. A ellos se les dice que deben adorar con santidad. Y yo voy a sentirme muy frustrado y voy a pensar que no enseñé bien este texto si usted empieza a pensar que al evangelizar usted le dice a las personas, no, pero a la iglesia, si venite con esta, no. Yo he enseñado mal esto si usted hace eso. Porque no estoy enseñando esto para que ahora pongamos en la puerta, si usted no viene así vestido, usted no entra. No. En esta iglesia vienen todos de la manera que pueden venir, que quieren venir, para escuchar. Mientras se respete lo que hacemos, no hay ningún problema. Pero a los creyentes, a los que son salvados, Dios sí pone sobre ellos una exigencia de adorar de determinada manera. A los incrédulos, no. A los incrédulos, no. Que vengan a escuchar el Evangelio como ellos quieran venir. A escuchar el Evangelio, siempre respetando este lugar. Y termino con esto. El texto está aquí y me parece que es importante. Todo esto parece normas de que esto es para vernos prolijitos y todo lindo. No olvidemos por qué hacemos esto. No voy a leer todo el capítulo, pero solo el versículo que está ahí puesto. En los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Cuándo dijo Dios eso? Cuando hubo la primera adoración en Israel, cuando el templo estaba inaugurado, y 2 hijos del sacerdote Aarón entraron a adorar con fuego extraño. Entraron a adorar con un fuego que Dios no les pidió. El fuego para entrar al tabernáculo a adorar tenía que ser sacado de las brasas del altar, donde se había hecho el sacrificio. Pareciera ser que en realidad, por lo que se entiende, no sacaron las brasas ahí, sino fuego de otro lado. Ese no da lo mismo. Del altar, de allá, del asadito, no importa, lo mismo. Y no es lo mismo. Porque en ese momento murieron quemados por Dios. Un incendio se provocó y Dios mató a los 2 hijos de Aarón porque entraron a adorar de la manera inapropiada. Y además, por lo que dice el texto, parece que entraron alcoholizados a adorar al templo de Dios. Y Dios los mató. ¿Y cuál es la razón que da Aarón por qué mató a esos 2 hijos suyos en el templo? En los que a mí se acercan me santificaré y en presencia del todo el pueblo me glorificaré. Porque se trata de mí, Aarón, de mi gloria. Esto no es para vernos estéticamente prolijito nomás. Se trata para glorificar a Dios, para que la gloria de Dios se vea en su iglesia. Esa es la idea. Me santificaré en los que a mí se acercan. Y cuando me santifiquen los que a mí se acercan, seré glorificado. De eso se trata todo esto. No es el gusto del pastor, no es el capricho del pastor que hay que venir de tal. No, esto tiene que ver con que la iglesia refleje externamente como internamente la santidad de Dios. En ellos seré santificado y seré glorificado de esa manera. Queridos hermanos, la adoración no se trata de nosotros, sino de la gloria de Dios. Y ese es nuestro estímulo para poder reflejar esta santidad, estas 4 pautas de la santidad en nuestra manera de adorar. Vuelvo al ejemplo del casamiento. ¿Se acuerdan del ejemplo del casamiento? Aquel que fue en Bermudas y chancletos del casamiento, ¿no? ¿Sabe qué encuentro con esas personas que van? Bueno, yo soy así. Y si me aceptan, bien. Y si no me aceptan, no, yo soy así. Y me dan ganas a mí de acercarme y decirle, fulano, este casamiento no se trata de vos. Nadie viene acá a mirarte a vos como sos. Este casamiento se trata de los novios. A ellos hay que honrar. No importa si vos sos así o no sos así. No se trata de vos. Se trata de los novios. Y eso es lo que nosotros debemos comprender, que no se trata de nosotros la adoración, sino de Dios. Y es por Él
que hacemos todas estas cosas. Y cuando adoramos en la hermosura de su santidad, hermanos, la Biblia promete que Él manifestará su gloria. Él manifestará su gloria en su iglesia. Amado Dios, nosotros deseamos poder ser precisos en las Escrituras, poder mirar con atención aquellas áreas en las que nosotros debemos crecer y prosperar como iglesia. Rendir una adoración en la cual tú puedas ser santificado y de esa manera poder ver tu gloria. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.